Hola, buen día. Somos de la Facultad de Ciencias Químicas, estudiamos la carrera de Ingeniería Industrial y bueno, somos el equipo número 6. A continuación les vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones que tiene el patrón que están dentro de la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 133, nos habla acerca de algunas prohibiciones hacia los patrones. En este nos empieza hablando que queda prohibido a los patrones o a sus representantes, que en este caso podría ser el gerente general de la empresa donde trabajas, el negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, por su género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión incluso, o porque tengan algunas opiniones diferentes, por sus preferencias sexuales, también por su estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. En el 2, que queda prohibido exigir a los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. El 3, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiere a las condiciones de este. El 4, obligar a los trabajadores, por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Este punto es importante porque existen ya organizaciones, organismos como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mejor conocida como la FEPADE, que es un organismo de la Procuraduría General de la República, responsable de atender en forma institucional y especializada lo relativo a los delitos electorales federales. Entonces, si tú alguna vez has sufrido o sufres de opresión de parte de tus jefes, tú puedes acudir con toda libertad a este organismo. El punto número 5 nos habla que está prohibido intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. El punto número 6, que está prohibido hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. El 7, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes. Está completamente prohibido. El 8, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Con eso sabemos ahora que tu patrón tiene prohibido hacer propaganda en apoyo a cualquier partido político, no importa si es familiar de él o no, no puede hacer. El 8, emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. No sé si algunas veces o alguna vez ustedes hayan sido molestados o amenazados por sus jefes al decirles que necesitan salir del trabajo, o sea que necesitan terminar la relación laboral, y ellos les dicen si hacen eso, ellos van a enviar una carta a otras empresas para decirles que ustedes son malos trabajadores, así. Bueno, eso está completamente prohibido según el artículo 133, y ustedes le pueden decir que eso lo marca la Ley Federal del Trabajo. El 10, portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Está prohibido obviamente portar armas. El 11, presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. Si bien sabemos que un trabajador no debe presentarse en el trabajo de manera alcoholizada o drogado, también debemos saber que ni aún el patrón puede hacerlo. El 12, está prohibido realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Y el 13 nos dice algo parecido, simplemente que nos marca que
el permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo también está prohibido. Tanto como el jefe no lo puede hacer, tampoco puede permitir que los haga. El 14. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o incluso el ascenso en el empleo. El 15. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada. Por cambio de estado civil también no te pueden despedir si ahora te divorciaste, si te vas a casar, eso está prohibido, o por tener el cuidado de hijos menores. El 16. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, obviamente, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. El 17. Por último, está prohibido realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. Y bueno, estas son algunas de las prohibiciones de las que nos habla el artículo 133. A continuación presentaremos algunas de las obligaciones que debe cumplir el patrón para poder llevar a cabo su establecimiento o su empresa en conjunto con un sindicato, en conjunto con un trabajador, y así poderla llevar bien. Una de ellas, de las cuales habla, es cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas. Se debe pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. También se deben proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debido obviamente a darlos en buena calidad y buen estado, así como tal los trabajadores los regresarán igual. Si no, se deberá comprobar que los trabajadores utilizaron de manera correcta sus instrumentos y necesitan un mantenimiento. Claro, como todo, se debe dar su mantenimiento debido, ¿verdad? También se debe proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos útiles de trabajo, los cuales pertenecen al trabajador, pero siempre deben permanecer en el lugar del trabajo donde se prestan los servicios. Claro que tiene que ser lícito al patrón retenerlos a título de indemnización o garantía. Debe mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes, según sea el giro de la empresa, los cuales se observará en el establecimiento industrial y se debe permitir por naturaleza del trabajo. También se deberán guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato, de mala palabra o de obra. Claro que si lleva un maltrato desde donde está el patrón, eso será una empresa tóxica, la cual nunca se podrá desarrollar ni se va a poder emprender por sus trabajadores ni por su mismo patrón. Se deberá expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. También, a su misma manera, se deberá expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Se deberá conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios del jurado, electorales y censales. Estos se refieren al artículo 5 de la Constitución. Esas son de ley. Si no, se deberán trabajar las horas laborales. También se debe permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permite de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento u empresa. El tiempo perdido podrá descontarse del trabajador, a no ser que sea compensado con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver a sus puestos, claro, los que ocupaban, conservando sus derechos y siempre y cuando se regrese a su trabajo dentro del término de 6 años. También se debe poner en conocimiento el sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deben de cubrirse. Así, el sindicato podrá trabajar en conjunto con el patrón para llevar nuevos acuerdos y puedan tener metas en conjunto para un mejor trabajo, mejores objetivos para el trabajador.
Igualmente se deben establecer y sostener las escuelas según el artículo 123 constitucional y se deben conformar con lo que dispone la ley y la Secretaría de Educación Pública. Se deberá colaborar con las autoridades de trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Deberán hacer por su cuenta, cuando se empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales, prácticos, en centros especiales nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de 1000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. También se deberán proporcionar la capacitación y adiestramiento de sus trabajadores. Con esto podemos lograr un mejor trabajo con el patrón. Gracias. Previamente se había hablado de las prohibiciones que tenía el patrón según la Ley Federal del Trabajo en el artículo 188, pero también si se hace omisión a esas leyes y esas prohibiciones, se les tendrá que imponer una multa equivalente de 50 a 250 salarios mínimos generales al patrón por disposiciones del artículo 61, 69, 76 y 77, al igual que 200 a 5,000 veces salarios mínimos generales al patrón que no cumpla con las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título Tesorería, relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Aparte, al patrón se le podrá imponer igual de 50 a 1.500 veces salarios mínimos generales al que no cumpla los estatutos marcados en el artículo 182. También podrá ser una multa de 250 a 5,000 salarios mínimos generales al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo al relacionarse con actos de hostigamiento sexual o tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. Actos de acoso y hostigamiento también pueden ser en contra de cualquier empleado de confianza. Y aparte, si en el artículo 133 se incumplen también las normas, se impondrá una multa de 250 a 2.500 salarios mínimos generales, basándonos en las fracciones de dicho artículo del 2, 4, 5, 6, 7 y también en el párrafo 357. La ley, siendo aparte muy rigurosa, en el artículo 995 impone una multa de 50 a 2.500 salarios mínimos generales al que viole las prohibiciones en el artículo 133, fracción 14 y fracción 15, las que rigen muy severamente y cuidan a las mujeres y a los menores de edad. Y en el artículo 1004A, en el párrafo, el patrón no permitirá la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo practiquen en su establecimiento. Se aplicará una multa de 250 a 5,000 salarios mínimos. Estas son algunas de las multas que se le pueden ser acreedores cualquier trabajador del Estado y también de un ente público. Lo importante es apegarse a las normas para cuidar esas multas, ya que no se le imponen al patrón o a la persona que genere esas infracciones.